Me castigó por sentirme débil cuando le pedí ayuda. Esa frase me persigue como una luz fija en la habitación después de apagar la lámpara. Inmutable, incómoda, imposible de mirar demasiado tiempo sin que duela. Me llamo Ana, tengo 32 años, y durante casi 7 años mi vida se reorganizó alrededor de una idea compartida. Dos personas que se cuidan mutuamente, que resuelven juntas la rutina y las pequeñas crisis hasta que las piezas encajan. Antes de que todo se desmoronara, yo pensaba que sabía quién era. Sabía la dirección de mi casa. Conocía la canción que él tarareaba en la ducha. Tenía el café que me gustaba en la estantería y la respuesta automática para cuando alguien preguntaba si éramos felices. Fuera de esa geografía cotidiana, yo era silenciosa, ordenada, con miedo de molestar ese equilibrio. Me cuesta admitir ahora cuánto de mi calma era por cálculo, por no arrancar aquello que parecía funcionar. El hogar donde vivíamos era pequeño y cálido en la medida en que una casa puede serlo cuando dos personas la transpiran a diario. Una cocina que olía a pan tostado los domingos. Una cama que había aprendido la forma de ambos. Una maceta en la ventana que sobrevivía porque yo regaba sus hojas los miércoles. Mi trabajo era predecible y me gustaba. Era el tipo de puesto, con horarios firmes y compañeros que no sabían demasiado de mi vida personal. Él trabajaba en la noche algunas semanas y en la mañana otras. Decía que su empleo le dejaba poca previsibilidad y yo me adaptaba. Éramos buenos para evitar conflictos grandes. Evitar no siempre significa sanar, pero prefiero pensar que al menos al principio éramos prácticos. Resolvíamos las cosas. Sus llamadas a horas raras me resultaban normales. Su silencio prolongado me preocupaba solo en los momentos en que la cena se enfriaba. Teníamos planes que parecían mínimos, pero sólidos. Vacaciones cortas, compromisos familiares, el ahorro mensual para ese viaje que posponíamos una y otra vez. Me sostenía la certeza de que, en caso de necesidad, no estaría sola. Las relaciones que verdaderamente importan en mi vida eran pocas pero intensas. Mi madre vivía a 2 horas de tren y nos llamábamos con regularidad. Mi hermana mayor me escribía mensajes breves y constantes. Mi mejor amiga Clara era la que conocía mis silencios y los nombraba sin juicio. Entre trabajo, simple rutina doméstica y encuentros con esos pocos seres que me entendían, mi vida tenía la apariencia de orden. Pero desde hacía un tiempo sentía una tensión fina en el pecho, una especie de cansancio que no se solucionaba con fin de semana ni con más horas de sueño. Lo atribuía a la exigencia de los proyectos, a la edad, a la mala alimentación cuando llegaba tarde a casa. Me decía que dormir un poco más el sábado bastaría. Había pequeñas señales que yo catalogaba como insignificantes, como no encontrar energía para salir el sábado a la tarde, o sentir que una conversación me exigía más esfuerzo del habitual. Preferí creer que era pasajero. Las primeras grietas aparecieron con la naturalidad de una mañana gris. Me equivoqué en un informe en el trabajo y por alguna razón, cuando fui a él esa noche a pedir consejo, me miró con esa mezcla de impaciencia y sorpresa que había aprendido a detener. Me dijo que exageraba, que dramatizaba cosas que no eran importantes. No fue una discusión, fue una frase que llegó como una pequeña bofetada. Le pedí ayuda porque me sentía torpe y aturdida, porque había pasado noches sin dormir repasando cifras, y su respuesta fue señalar que mi sensibilidad me ponía en problemas. Me castigó por sentirme débil. Fue una reacción que pareció desproporcionada y sin embargo reforzó algo que yo misma había silenciado. No estaba bien mostrar fragilidad. Desde ese momento las preguntas que hacía de forma natural se convirtieron en una pequeña puerta que olía a amenaza. Si mostraba cansancio, recibía una mirada que me corregía. Si pedía compañía, una observación que ridiculizaba mi necesidad. Aprendí a opinar menos, a minimizar mis dudas, a pedir ayuda en voz tan baja que pareciera una nota informativa más que una petición humana. Al principio pensé que eran inviernos en la convivencia. Pensé que era una temporada más dura porque su trabajo le agotaba. Miraba sus manos cuando venía de la calle. Le veía distinto, más cerrado, y le atribuía a sus cosas externas. Me decía que era momento de ser paciente. Los vínculos atraviesan fases. Pero la paciencia no arreglaba las noches que él se ausentaba sin avisar. No cerraba el silencio de su habitación cuando volvía tarde, y no explicaba la escalada de reproches sutiles que irradiaban hacia mí. Aprendí a esconder mi ansiedad, porque a menudo, cuando la sacaba a la luz, se convertía en motivo de burla. Él llamaba eso humor. Yo lo sentía como una piedra que iba ocupando mi lugar.
En reuniones familiares fingía normalidad y sonreía. Lo hacía con la misma rapidez con la que había aprendido a preparar una taza de té. Por reflejo, para calmarme a mí misma. La primera injusticia fuerte que recuerdo con nitidez no fue un grito ni una traición deslumbrante. Fue una decisión que me dejó sin soporte. Me desperté una mañana con el estómago revuelto, una febrícula que me hizo quedarme en cama, a media mañana. Entre sueño y fiebre, le pedí que se quedara conmigo, que si podía traerme algo de comer, o al menos no dejarme sola. Él me miró con esa distancia que ya me era familiar y dijo que tenía que salir, que era una semana infernal en su trabajo. Me quedé en la cama y conté las horas del techo. Cuando se volvió la tarde y la fiebre no cedía, lo llamé otra vez. Me respondió como quien responde a una petición rutinaria pero sin apuro, y me prometió pasar. Prometió pasar, y no lo hizo. No vino esa noche. Dijo en la mañana siguiente que la ciudad se le había tragado, y que se había quedado trabajando hasta tarde. Su ausencia fue una punzada de abandono. Me sentí reducida a esperar noticias que no llegaban, a revisar el teléfono a cada minuto como si un mensaje fuera la anatomía de la seguridad. Esa noche su falta no fue solo física. Fue la confirmación de que mi enfermedad podía ser atendida sin él, que mi fragilidad no merecía su presencia si no había un beneficio práctico en ello. A partir de allí, varias cosas cambiaron de forma lenta pero decisiva. Empezó a haber noches enteras en las que regresaba demasiado tarde o no regresaba. Había llamadas que yo no contestaba por temor a interrumpir elevados silencios. Luego descubrí que había llamadas que él no contestaba porque las escondía. Pequeños objetos desaparecían y aparecían en otras manos, como si la casa se volviera un espacio en el que las piezas de nuestra vida se movieran para él y me dejaran fuera. Empezaron los gestos de desprecio sutil, bromas sobre mi sensibilidad convertidas en armas, comentarios sobre mi necesidad de compañía que me hacían sonrojar por vergüenza, miradas de incredulidad cuando hablaba de mis dolores. Me sentí atrapada en un bucle en el que cualquier solicitud se transformaba en prueba en mi contra. En el trabajo, mi desempeño empezó a resentirse porque las noches y la inquietud mermaban mi concentración. Mis compañeros notaron menos mi humor y más mi silencio. Mi hermana me preguntaba si estaba bien y yo evitaba contarle todo porque la explicación me parecía incompleta y dolorosa. Quería mantener la dignidad de lo cotidiano y sin embargo mi vida interior se deshilachaba. La situación se volvió más injusta cuando vi por primera vez que no era solo mi fragilidad lo que se negaba a la comprensión, sino que él se permitía organizar su vida a espaldas mías. Descubrí llamadas perdidas en su teléfono, números que no me eran familiares, notas breves que hablaban de encuentros fuera de la casa. No eran mensajes cariñosos ni simples salidas, eran confirmaciones de planes que no me incluían, de una agenda paralela. Lo miré con el teléfono en la mano y su gesto fue una mezcla de molestia y sinceridad calculada. Negó, restó importancia, minimizó la situación, pero su timidez en la respuesta no me protegió de la verdad. Había noches que él pasaba fuera, y cuando volvía, mi presencia no se alteraba para pedir explicaciones. En el trabajo mis jefes notaron mi desgano y me ofrecieron días de permiso. Mi familia trató de entender mis contradicciones. Era difícil explicar que en la superficie nuestras rutinas seguían intactas, mientras que detrás, sin ruido ni anuncio, crecían pliegues de secretismo. Sus ausencias empezaron a traer consecuencias sociales. Dejé de invitar a amigos a casa porque la idea de cruzarme con su clandestinidad me daba vergüenza. Cuando nos encontrábamos en eventos, manteníamos una actuación que nadie cuestionaba. Lo que peor me dolía era el sentido de incredulidad que él sembraba al negar o reescribir los hechos. Cuando lo confrontaba con una fecha o una ausencia, su versión se volvía la válida por su simplicidad. Eso minó mi confianza en mí misma. Empecé a cuestionar mi memoria, a creer que exageraba y que tal vez estaba creando dramas donde no había. Me convertí en la narradora vacilante de una historia que él reescribía en voz baja. Esa distorsión me aisló. Me sentía traicionada por mi propia capacidad de confiar en lo que recordaba. El aumento de presión no fue solo emocional, tuvo consecuencias prácticas. En el trabajo me enfermé más de lo habitual, mis proyectos sufrieron demoras y alguien comenzó a comentar que yo parecía distraída. Mis padres se preocuparon y ofrecieron ayuda con recados, con la compra de medicamentos. En casa, la atmósfera era una mezcla de normalidad y sospecha.
Muchas veces vine del trabajo pensando que esa noche pediría explicaciones precisas, que plantaría una frontera clara. Pero cuando lo veía en la sala, con su teléfono en silencio y esa expresión que sabía manipular para parecer herido, mis esfuerzos se diluían. No pedí ayuda porque tenía miedo de obtener la respuesta equivocada. Pedí compañía y recibí juicio. Le reclamaba y él me devolvía mi inseguridad. La presión aumentaba porque yo misma mantenía el secreto de mi inquietud, como si al decirlo todo en voz alta lo hiciera real y por lo tanto irreparable. El punto de quiebre llegó una tarde que no olvido en los detalles menores. La luz que entraba por la cocina era tibia, el ventilador hacía un ruido sordo, y yo había llegado con más mareos de lo normal. Había dejado pasar semanas de malestares. Esa semana, sin embargo, la sensación se coordinó con la verdad. Los análisis médicos confirmaron algo serio, que me exigía atención y cuidado. No quiero nombrar la enfermedad como excusa ni como estadio romántico. Fue un diagnóstico que me colocó en una posición de vulnerabilidad que no podía soslayar. Frente a la inminencia de una intervención, le pedí que viniera conmigo a una consulta, que estuviera esa tarde para explicarme resultados, para sostenerme en la sala de espera. Su respuesta, otra vez, me devolvió una pena antigua. Miró el calendario y dijo que no podía porque tenía un compromiso en el trabajo. Le conté la gravedad con voz contenida y vi cómo su expresión se endurecía, como si mi urgencia demandara una evidencia que él considerara adecuada. No vino a la consulta. Me quedé con la secretaria del hospital, con el papel de alta y con el vacío de su ausencia al lado. Fue entonces que por azar, o por un impulso de cobijo, revisé su correo y su teléfono. Siempre había evitado hacerlo porque me parecía una invasión. Ahora, en un punto en el que la fragilidad me dejaba sin defensa, la curiosidad fue más fuerte que la ética que me enseñaron. Encontré mensajes acumulados, conversaciones en las que confirmaba a alguien que necesitaba irse del país, que estaba organizando un cambio de ciudad, notas que hablaban de cuando sea el momento. Lo que me quebró no fue solo la existencia de esos planes, fue descubrir que esos planes estaban trazados antes de que supiera de mi enfermedad. Había una fecha, una cuenta regresiva en la que él hablaba de dejarlo todo. Las palabras eran crudas en su pragmatismo. Había hecho números, había mirado su futuro y lo había decidido sin consultarme. En una de esas notas mencionaba que no podía cargar el peso de sus problemas, algo que sonaba como alivio de una responsabilidad que nunca le había correspondido cargar. En otra conversación, alguien le preguntaba por mi situación y él respondía con frialdad, con la distancia de quien evalúa costos. Fue muy doloroso ver que la idea de partir no nació del impacto de mi diagnóstico. Ya estaba ahí, antes de mi necesidad. Ese hallazgo fue como caer desde un lugar alto. No fue instantáneo, no hubo un dramatismo cinematográfico. Hubo un silencio que se apoderó de las cosas cotidianas. La casa se volvió extraña. Los objetos comunes eran testimonios de una cotidianidad compartida, que en realidad había sido asimétrica. Lo confronté con la evidencia. Esta vez no hubo negaciones largas, ni explicaciones que reescribieran los hechos con la misma naturalidad de antes. Hubo un mutismo culpable, y luego una confesión a medias. Dijo que llevaba tiempo pensando en irse, que se sentía asfixiado, que su vida era compleja y que necesitaba un respiro. No lo escuché con la calma que habría querido. Sentí que mi mundo se desmoronaba no solo porque él planeaba irse, sino porque lo había hecho sin considerar que yo podía enfermar. Fue un giro que dejó en evidencia que el amor sobre el que habíamos construido años no era la base firme que imaginaba. Era una estructura en la que él había decidido abrir una puerta sin mi permiso. Sentí ira, tristeza, incredulidad. Me pregunté si había sido cómplice de mi propio abandono, por no mirar con atención antes. La revelación produjo un giro emocional sólido. Tuve que decidir si seguiría pegada a la idea de un cariño que había demostrado ser frágil, o si permitiría que la experiencia de la enfermedad me enseñara algo distinto. En la intimidad de mi habitación, con el registro de sus mensajes aún en el móvil, me sentí expuesta. No fue una decisión romántica. Fue una elección de supervivencia. El sufrimiento no se puede abolir por decreto, pero sí se puede responder con movimientos que prioricen la preservación. Me di cuenta de que si quería salir de aquello con algo de integridad, necesitaba aceptar ayuda, aunque esa ayuda no viniera de la persona que había prometido estar. Hacia afuera, la lógica social dictaba que me aferrara al vínculo como si sostenerlo fuera lo único que me entera, que la permanencia era sinónimo de triunfo. Pero yo tenía delante un hecho incontrovertible. Él había pensado en partir antes de que mi cuerpo lo exigiera, y su partida estaba pensada como alivio propio, no como un ajuste mutuo. Comprender eso fue el primer paso para dejar de pedirme a mí misma
que soportara lo insoportable. Actué con la gravedad que corresponde a alguien que sabe que no puede postergar más la protección de su propia vida. Reorganicé mi entorno para incluir el apoyo que hacía falta. Llamé a mi hermana y le conté con la voz medida lo que había descubierto. Ella vino sin preguntas superfluas y empezó a ocuparse de las soluciones prácticas que yo no podía pensar en ese momento. Hablé con Clara y me ofreció su casa por unos días. Una amiga del trabajo me ayudó a coordinar citas médicas alternativas y a gestionar la documentación que necesitaba. Fue sorprendente y sanador ver cómo otras manos se ofrecían cuando dejé de aferrarme a la única mano que me había prometido presencia. No fue una catarsis instantánea. Hubo resistencia, noches en las que me reprendía por dejarlo todo, mañanas en las que me preguntaba si lo que hacía era egoísta. Pero cada pequeño acto de cuidado propio, tomar las pastillas en tiempo, ir a las consultas, aceptar un abrazo sin explicarlo todo, fue un ladrillo en un nuevo cimiento. En cuanto a él, puse límites claros. No hubo gritos ni escenas públicas. Hubo una decisión tomada con quietud. Él podía irse si así lo deseaba, pero no a costa de mi dignidad ni de mi salud. Le pedí que se fuera si no podía quedarse. Le pedí que asumiera que su decisión de organizar una salida sin decirme constituía una fractura en la confianza. Hubo resistencia y culpabilidad por su parte, y una vieja tentación mía de creer en su arrepentimiento. Al final, lo que ocurrió no fue una negociación dramática, sino una despedida lenta, casi burocrática. La discusión para dividir pertenencias, el reparto de cosas, el arreglo de cuentas. Esa parte fue fría en las formas, pero compleja en lo emocional. Descubrí para mi sorpresa que podía preparar la casa para que me sostuviera a mí y no a su memoria. Moví libros, cambié fotografías del lugar, habité la cocina con nuevas recetas y guardé su taza en el armario. La decisión de marchar no fue mía, fue suya. Mi decisión fue aprender a dejarme cuidar. No esperé a que el mundo me lo diera. Organicé las maneras de recibir cuidado. Acepté que en ciertos momentos no ser fuerte era una forma de cuidarme. Aprendí a pedir y a no sentirme débil por hacerlo. Mi hermana se instaló en una habitación para ayudarme en el postoperatorio. Clara trajo comida y puso la planta de la ventana en un lugar donde la luz fuera mejor. Empecé a hablar con una terapeuta y poco a poco el peso que antes suponía la vergüenza fue perdiendo tamaño. No fue un proceso lineal. Hubo recaídas, días en los que me aislaba y volví a pensar en cómo hubiera sido si él se hubiera quedado. Noches de rabia que me consumían, pero también hubo destellos de nuevas rutinas que me sostenían. Una caminata diaria por la mañana, una taza de té con hierbas que calmaba más que el café, la costumbre de escribir pequeñas notas de agradecimiento por gestos mínimos. Con el tiempo, las consecuencias para los implicados tomaron formas más concretas y menos dramáticas. Él se fue en los términos que él había previsto. Primero un viaje corto, luego una mudanza, luego una distancia que se hizo un abismo. No hubo grandes reconciliaciones ni repentinas revelaciones. Para él, la vida continuó. Para mí, la vida adquirió otro pulso. Mis relaciones cercanas se ajustaron. Mi familia se volvió más presente. Mis amistades más reales. En el trabajo, mis jefes me mostraron comprensión y me ofrecieron un horario flexible. La empresa respondió a mis necesidades de manera práctica y sin melodrama, lo que me dio la posibilidad de reconstruir mi desempeño sin que la culpa me consumiera. El juicio social fue menos feroz de lo que temía. La gente no se interesó tanto por las causas como por mi capacidad para seguir. Ese silencio, que antes temía, se transformó en un espejo donde mis nuevos hábitos eran visibles. En sentido íntimo, los días empezaron a tener ecualizadores diferentes. Había menos ansiedad por complacer, más atención al propio cuerpo. La conclusión de ese tiempo no quiere ser una máxima ni una lección estampada. No busco convencer ni corregir a nadie. Lo que quedó fue una sensación extraña de espacio en el pecho, como si hubiera aprendido a respirar con otro ritmo. No vendí victorias ni disfruté de su salida como si fuera un espectáculo. Había pérdida, y reconocerla fue parte del proceso. Lo que cambió fue mi concepto de cuidados. Entendí que dejar que alguien me cuide no me empequeñece, que aceptar ayuda es una práctica de resistencia ante la idea de cargarlo todo sola. También comprendí que hay gente que, por razones que no siempre comprendes, decide alejarse y pensar en su propia supervivencia sin tener en cuenta la del otro. Eso no lo justifico ni lo eximo. Lo ubico como hecho humano y sigo adelante con las piezas que me son útiles. Hoy camino por la casa y la habito como si cada objeto fuera una promesa nueva. A veces me sorprendo mirando una taza y sintiendo que la vida es la suma de detalles. No he vuelto a confiar ciegamente, pero tampoco vivo en el asedio permanente de la sospecha.
He aprendido a nombrar mis necesidades sin convertirlas en obligación de nadie. Sigo siendo consciente de la fragilidad de los vínculos, pero también de la posibilidad de reconstruir con manos ajenas y propias. Hay días en que la memoria me trae su rostro y la pregunta de qué hubiera pasado si pulsa con fuerza. En esos días me permito sentir la tristeza sin dejar que me colonice. Me ofrezco la compasión que antes pedía y que muchas veces me negaba. No busco un consuelo grandilocuente, sino cuidados concretos, comida caliente, compañía sencilla, una persona que me pregunte cómo estoy y acepte la respuesta sin decretar lo que debo sentir. Mi cierre. Si es que algo puede cerrarse por completo, se parece más a una estrofa breve que a un párrafo final. He aprendido que quedarme con la dignidad es una forma de ternura hacia mí misma. Algunos vínculos se rompen y otros se renuevan. Algunas personas se van, y la casa queda con la forma del vacío. No me aferro a la certeza de que todo habrá sanado, pero también sé que cada acto de cuidado que permito entrar es una afirmación de que merezco ser sostenida. La decisión última no fue elegir entre la traición y el perdón público. Fue optar por mi cuerpo, por mi salud, por la posibilidad de mirar hacia adelante sin renunciar a mí. La poesía de este final no está en una frase reveladora, sino en el acto continuo de levantarse, de permitir que otros sostengan, y de regresar a la cama sin sentir que cada respiración es una deuda. Mi casa ahora es un lugar donde las paredes conocen tanto mis silencios como mis pasos, y eso, en su modestia, es suficiente.